Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Adrián. Yo soy Jacqueline. Y bueno, en este episodio queremos contarle pura y exclusivamente desde el diagnóstico de Olivia y todo lo que vivimos ahí en ese momento y todo lo que vivimos después de ese día tan crucial. Una ecografía antes de que nos confirmen el diagnóstico de Olivia. Nos confirman que es nena, así que estábamos súper contentos y ya sabiendo que, bueno, que probablemente sea nena, ¿no? Y en esa ecografía que nos hacemos en la semana 21 del embarazo, es la ecografía morfológica donde se ve más específicamente y en detalle los órganos del bebé para saber si todo está bien, si todo está en orden. Y en esa ecografía, cuando vamos los dos, mientras que está viéndole a Olivia en la ecografía, nos dice el doctor, algo no anda bien, nos dice. Y nos miramos con Adrián y yo quedé helada. Ya me empezó a dar mucho nervio, empecé a no entender qué estaba pasando, ¿no? Y decir, no puede ser, como que algo anda mal, ¿no? Sí, dice el doctor, parece que algo anda mal, no estoy encontrando el estómago, no estaba encontrando algunos órganos que se los ve en esa ecografía. Y bueno, al rato nos confirma de que él dice que es una hernia diafragmática, donde significa que la hernia tiene una fisura y los órganos, diciendo en pocas palabras, de alguna forma, suben los órganos y se desordenan, se desorganizan y están en la parte más arriba de donde tienen que estar, y por eso no encontraba algunos órganos, no estaba viendo en detalle dónde tienen que estar el estómago, distintos órganos que tenía que ver, ¿no? Cuando nos dice eso, no sabíamos qué hacer, qué decir. Nos dice, bueno, esperen un ratito afuera, vamos a hablar con la doctora, le voy a comentar. Y bueno, en ese momento ya yo entré a llorar, entré a desesperarme y solamente pensaba, ¿no? en que ella esté bien, ¿no? En que solamente me ponía a pensar en que ella esté bien, ¿no? Entonces cuando nos dicen todo eso, ya, bueno, el doctor habló con la obstetra y bueno, íbamos a ver qué hacer, cómo seguir y cómo enfrentar este diagnóstico, ¿no? Sí, me acuerdo que por ahí lo que me pasó a mí fue que no en el momento entendí de la drástica situación que estábamos empezando a vivir, sino que dije, bueno, hay algo que está mal y bueno, está mal, pero no sabía qué tan mal estaba. Y prestando atención en ese momento, la situación de que el doctor nos saque afuera y llame de tanta urgencia a la obstetra y se comunique, digo, no, esto está grave, esto realmente es algo importante lo que está pasando. Y en ese momento el doctor nos dice, la probabilidad de vida de un bebé con hernia diafragmática es de un 50%. De 2 bebés, uno vive y uno no. Y bueno, ahí se empezaba a poner difícil la situación, ¿no? Porque pasaba por nuestra mente todas las promesas y todo lo que habíamos soñado y pensado respecto a este bebé. En un instante cambiaba todo y nos dejaba por ahí sin tener el control. Y como humanos queremos tener el control de todo en todo momento. Así que nos vamos a la casa, salimos de ahí, nos vamos a la casa y al llegar a la casa ponemos una canción que veníamos escuchando unos días antes y la canción dice, ¿quién dijo miedo si yo camino con el Rey del Universo? ¿No? Y esa canción atesoramos tanto en nuestro corazón, fue tan fuerte ese momento que realmente decíamos, ¿quién dijo miedo si yo camino con el Rey del Universo? ¿No? Y nos dio mucha fuerza en ese momento. Me voy, ya que se queda un ratito ahí, y pensaba yo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que estar pasando este momento? ¿Y a causa de qué tenemos que estar viviendo esto, no? Siempre estando tranquilos, si así se puede decir, sabiendo de que Dios iba a hacer algo, pero no sabiendo qué iba a hacer, ¿no?
nos ponemos a mandar mensajes a nuestra familia, amigos, iglesia y demás, diciendo, nosotros en nuestras vidas personales siempre predicamos al Dios de los milagros. Y ahora en este momento pedimos de que ustedes, junto a nosotros, oren por ese Dios de milagros y que ese Dios obre en la vida de nuestro bebé, que hasta ese momento todavía no le habíamos puesto por nombre Olivia. Y este nombre venía de una propuesta de Jackie, y Olivia significa la protectora de la paz. Y ahí en ese tiempo entendemos que realmente sí tiene que ser Olivia, ¿no? Ese día me acuerdo que nos íbamos a casa y empezamos a orar y a llorar y a cantar y a empezar a leer su palabra, ¿no? Y empezar, bueno, nosotros conocemos a un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios que hace posible lo imposible, y empezamos a aferrarnos a Dios diciendo, bueno, esto, si bien teníamos miedo, mucha preocupación, incertidumbre, porque no conocíamos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y saber de que ella no estaba bien adentro en el vientre era algo como muy feo de vivirlo, ¿no? Y de saber de que ella no estaba bien. Y siempre uno ora por sus hijos, ¿no? Y siempre uno dice, bueno, que lo importante es que sea sano, ¿no? El bebé, que lo importante es que vaya todo bien en el embarazo y todo. Entonces todo eso en ese momento se dificultó, ¿no? Y bueno, fue realmente fea esa noticia y muy impactante para nosotros. Pero esa misma noche ya nos contactamos con nuestra obstetra y nos dijo, chicos, váyanse a Posadas, somos de Oberá, nos queda a 100 kilómetros de acá, y verifiquen si está bien, si ese diagnóstico es así, y comprueben si les dicen allá lo mismo, y bueno, háganse los estudios allá, porque un diagnóstico así es muy complicado y es algo muy raro, es algo que no están usualmente acostumbrados a ver los doctores. Entonces, bueno, ahí es donde decidimos al otro día ir a Posada. Sí, me acuerdo que nos despertamos muy temprano en esa mañana, y por ahí me pasa de que yo por ahí soy un poco más, no frío, pero menos emocional que Jaque, y nos despertamos, Jaque casi no había dormido en toda la noche, y nos vamos al auto y salimos, y lo que sí se me viene a la mente, al corazón, es poner una canción que dice que el Señor manda a que se ordenen los huesos y que esos huesos se cubran con tendones y la piel, y sopló aliento de vida. Esa palabra está en Ezequiel 37, y pusimos esa canción como una oración diciendo, Señor, creemos que así como lo hiciste con esos huesos, ahora en este momento puedes ordenar todos los órganos de Olivia y ponerlos en su lugar para que todo lo que ocurra sea gloria y honra tuya, ¿no? Y bueno, íbamos viajando en ese momento, así como que me pongo a llorar y a clamar a Dios para que eso que estaba pasando ocurra, ¿no? Eso que estábamos orando ocurra. Y llegamos a Posada, fuimos a lo de una doctora. Esta doctora no había ido al trabajo, entonces vamos a ir a la otra clínica, pero la otra clínica estaba cerrada, y decidimos ir a desayunar con Jaque, ¿no? Entonces desayunamos, oramos, y cuando estamos saliendo, caminando para la clínica, le digo a Jack que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar esta situación, porque tenemos dos opciones ahora. Una de las opciones es que nosotros nos quedemos en la casa llorando y lamentando, y si se quiere tal vez echándole la culpa a Dios por lo que nos está pasando hoy, pero también podemos salir adelante y ver y decir, el Señor está con nosotros. Todo lo que hablamos acerca de las pruebas y todo lo que dijimos que íbamos a hacer cuando habían pruebas, ponerlo en práctica y saber de que Dios está al control de todo. ¿Qué vamos a hacer? Y ya que me dice, vamos con la segunda opción, vamos a meterle para adelante sabiendo de que Dios está
al control de todo, ¿no? Sí, y en ese momento fue una decisión realmente de vivir en fe, vivir realmente a pesar de las circunstancias que se nos venía, ¿no? De realmente estar confiados en Él y saber de que el control lo tiene Él y el control se nos escapa de nuestras manos. Nosotros no tenemos nada que hacer o cómo ayudar en esta situación. Entonces completamente nos entregamos a Él. Creo que nunca habíamos llorado tanto entre los dos juntos y clamando todo el tiempo, ¿no? Y rogando a Dios de su misericordia, de su poder y sobre todo sometiéndonos a su voluntad, ¿no? Sabiendo de que si Él quería, la iba a sanar, y en ese momento o en cualquier otro momento, ¿no? Y vamos a este control y entramos a lo del doctor. El doctor nos sienta a los dos en ese mar de incertidumbre, un doctor que no conocíamos, y nos dice qué creen o qué les dijeron que tiene. Entonces le decimos esto, aquello, nos dieron este diagnóstico. Nuestra bebé tiene una hernia diafragmática, los órganos están desordenados. Y en ese momento el doctor nos dice, bueno, vamos a hacer los estudios para ver si lo que les dijeron tiene realmente su bebé. Salimos afuera y nos pasaba con otra doctora que atiende al bebé como un paciente y no como a la madre como paciente y al bebé como feto. Y me mira Jack y me dice, ¿te diste cuenta de que el doctor dijo, vamos a ver si realmente tiene lo que les dijeron que tiene? Y eso fue ya una luz en medio de toda la oscuridad, ¿no? Una gotita de esperanza en decir, bueno, quizás se equivocó, quizás tenemos otro diagnóstico, quizás hay algo ahí que puede cambiar, ¿no? Y nos atiende esta doctora que nos hace la ecografía y nos empieza a explicar. Se tomó muchísimo tiempo, me acuerdo, en poder verle realmente a cada parte del cuerpo de Olivia, y nos dice que sí veía el estómago, que sí veían los órganos en su lugar, que veían el diafragma en su lugar, que estaba todo en su lugar. Y ahí cambió directamente todo el diagnóstico. Lo que sí veía era una malformación pulmonar en su pulmón izquierdo que era muy grande. Eso sí, enseguida lo identificó y nos dijo, directamente descarto el diagnóstico anterior para decirles de que ella tiene una malformación pulmonar macroquística de gran tamaño. Entonces, bueno, nos dijo que, bueno, tendríamos que ir a controles seguidos, cada 2 veces por semana. Y ahí, bueno, cada vez que íbamos, iba haciendo también una incertidumbre, ¿no? Porque es un diagnóstico también desconocido, es desconocido por muchos doctores, o sea, no es algo muy común de verlo. También era algo difícil, muy complicado. Entonces, bueno, cada vez que íbamos a la doctora era un mar de incertidumbre también. Sí, me acuerdo que en ese momento cuando la doctora dice no es lo anterior, ya le decimos a la doctora es un milagro, porque ayer los órganos estaban desordenados y se veía que estaban desordenados porque el doctor nos había mostrado en la ecografía, y hoy están ordenados. Esto ya es un milagro y todo va a estar bien, le decimos a la doctora. Y esto es un mucho mejor diagnóstico. Me acuerdo que le pregunté a la doctora y me dice, si esto no crece, sí, pero si esto crece, va a ser difícil también. Entonces salimos de ahí, nos vamos a hablar con el doctor que estaba a cargo de toda la situación, y ya que le pregunta sobre nuestro viaje, si podíamos hacer y qué riesgos tenía hacerlo, el doctor le dice que sí, que convenía que viajemos porque iba a quitar la atención de la madre y distraernos un poco, y eso iba a ayudar
al bebé también. Le preguntamos de nuevo al doctor si lo que había pasado de esta malformación era alguna culpa nuestra o por algo que hicimos o lo que fuera, y no, realmente es aleatorio, es de 1 en 1.000.000 y bueno, nosotros lo vivimos y Olivia lo vivió, así que salimos de ese control, vamos a almorzar y nos ponemos a orar con Jaque, convencidos y sabiendo de que Dios iba a manejar todo porque ya había cambiado ese primer diagnóstico. Y en ese momento la doctora nos explica que le hacen un cálculo a la malformación que le llaman CBR, y en Olivia era el 0,4, que la imagen era mucho más mayor, pero que el tamaño no era tan grande, y que si ese porcentaje llegaba a 1,6 iba a descompensar a Olivia, iba a hacer que tenga edema cerebral, iba a hacer que tenga edema debajo de la piel, y realmente iba a ser muy grave, ¿no? Sí, ese cálculo, rogábamos a Dios de que no siga creciendo esa malformación, porque realmente iba a ser muy complicado lo que se venía. Incluso ese mismo día nos había explicado de que si ella se descompensaba ya tendríamos que ir a Buenos Aires, iba a ser todo bastante complicado. Estuvimos 2 semanas yendo a controles, y bueno, el doctor nos autorizó de viajar y dijo que nada de lo que yo haga o deje de hacer iba a afectar a ella en la panza. Entonces podía seguir el curso normal, el embarazo, no había nada para hacer, digamos, para que ella esté mejor o peor. Así que decidimos viajar y bueno, disfrutar esos días que teníamos en el viaje, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos ahí de viaje, el último día en la playa con Jaque. Le digo, qué bueno fue Dios de permitirnos disfrutar estos días, porque no sabemos cuánto nos toca batallar, no sabemos cuánto el Señor nos quiere poner a la prueba aún. Así que no sabemos si van a ser 2 meses, 3 meses, o si va a faltar mucho realmente para que termine todo esto, que nos despertábamos en la mañana y nos despertábamos a la siesta, y era, si así se quiere, una carga o un peso gigante que aplastaba nuestro corazón. Cuando volvíamos en la escala en Panamá, nos encontramos con Willy, Dalisa y Samantha, que son amigos de hace mucho, y fue tan importante como el Señor nos mimó en ese momento, porque Dios sabe cuánto ellos valen para nosotros y ellos también lo saben. Estuvieron en el inicio de nuestra relación, cuando nos pusimos de novio, estuvieron con nosotros cuando nos casamos, y en cada etapa estuvieron con nosotros, y también en ese momento el Señor le envió para que nos encontremos ahí, vengamos juntos en el vuelo y podamos recibir una palabra de parte de Dios también, una oración, y bueno, realmente fue muy, muy lindo el tiempo que vivimos ahí. Volvimos a Oberá y fuimos esa próxima semana a control, y de lo que era un 0,4 en el primer control ya había pasado a 1,3 el CBR, y se acercaba cada vez más a eso que era muy grave, que era 1,6, y a la vez se nos iban un poco, no las esperanzas, pero como que se nos iba yendo del control que pensábamos que estaba viendo en la situación. Gracias a Dios no tenía ningún edema ni nada, sino que estaba bien. Vamos la próxima semana a control, y eso que estaba dentro de los parámetros, ese CBR había pasado a 3,3 de CBR y ya era muy grave, ya se había triplicado el tamaño, y bueno, realmente la doctora nos dice que si estaba dentro de nuestras posibilidades, nos vayamos a Buenos Aires. Sí, ya había sobrepasado todos los límites que podía haber pasado, esa malformación de lo grande y de lo que le estaba afectando a ella. Ya esa malformación era tan grande que le estaba apretando el corazón, le estaba desviando el corazón, le estaba apretando el pulmón derecho. Ya estaba siendo muy grave la situación de ella en el vientre, y nos dice, nos contacta directamente con doctores de Buenos Aires para que nos atiendan, porque es un caso muy extraño y es un caso que en nuestra provincia no podían atendernos. Entonces, bueno,
gracias a Dios que pudimos también acceder a ir a Buenos Aires, que más adelante vamos a seguir contando eso, qué es lo que pasamos allá. Pero en ese momento fue otro balde de agua fría, porque realmente cada vez que íbamos al doctor era una mala noticia, era una incertidumbre, qué es lo que estaba pasando con ella en la panza, y era ir a control y una vez más una mala noticia. Nosotros encima no había nada para hacer, no podíamos mejorar la situación, no podíamos hacer nada para que esté mejor, y era todo el tiempo aferrarnos al Señor y clamar de su misericordia, de su poder, y a la vez estar bajo su voluntad, ¿no? Y aferrarnos a Él y bueno, encontrar justamente esa paz que Él nos da en esa tormenta, ¿no? Lloramos un montón, sufrimos muchísimo, no hay explicación con todo lo que pasamos y con todo lo que lloramos y oramos y sufrimos, pero aún en medio de todo eso está su paz, está su mano conteniéndonos y dándonos esa fortaleza que necesitábamos. Sí. Yo siempre me consideraba una persona de mucha fe, una persona de que realmente entendía a Dios, con que tenía el poder para hacer todas las cosas, ¿no? Y entonces, vez tras vez íbamos a los controles y orábamos, ya que oraba sola, yo oraba solo, orábamos juntos, orábamos con nuestra familia. Y en cada control la fe estaba en que o el Señor iba a disminuir eso, o lo iba a borrar por completo, o que el Señor solamente iba a detener el crecimiento de eso. Y es como que nuestra fe se iba desgastando poco a poco, porque lo que pensábamos humanamente que tenía que pasar no estaba pasando, ¿no? Y lo que decías, eso de la paz, realmente la paz en todo el proceso, no solo en esta etapa, sino en todo el proceso, fue algo que nos sostuvo, ¿no? Y la palabra del Señor también permitió afirmarnos. Vino palabra de parte del Señor específica sobre cómo estar en este tiempo, ¿no? Y no sé si querés compartir algo más o vamos al otro episodio. Creo que resume más o menos todo lo que vivimos en esos días y lo que pasamos al saber de ese diagnóstico y enterarnos de que, bueno, nada de lo que nos íbamos enterando que de ella en la panza y estaba bien, ¿no? Ella empeoraba cada vez más y bueno, eso es lo que le queríamos compartir en este episodio también. Así es, y bueno, el próximo episodio vamos a estar con Fabi y Silvana, realmente muy cruciales en nuestra vida, por eso le invitamos, por eso empezamos a vivir mucho más a Cristo como en lo eterno y no lo temporal, y por eso le pusimos este nombre, ¿no? Viviendo lo eterno, porque son personas que realmente demuestran vivir a Cristo de esa forma y vivir en lo eterno y no en lo temporal. Así que sin más, nos despedimos y saber de que Dios está en control de todo.